para tratar el tema de hoy tengo que volver uno o dos versículos atrás. Ustedes recordarán que estábamos hablando acerca de la carta a los Gálatas, ¿sí? Veníamos viendo en estos días la carta a los Gálatas, y ya ingresábamos en el capítulo 3 de la carta, o sea, realmente venimos rápido, para hacer que le estamos dando un desarrollo bastante profundo, versículo por versículo. Si bien hemos llegado en todo esto a lo que es la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2, donde Pablo va exponiendo más que nada la situación, es a partir del capítulo 3, y específicamente de la mitad del capítulo 3, que se empieza a desarrollar el tema que más nos preocupa en definitiva. Porque lo que hemos charlado en estos días es que, increíblemente, la carta a los Gálatas, escrita por un judío, con mucho conocimiento de las escrituras, obviamente, termina siendo una carta utilizada por aquellos que hablan en contra del cumplimiento de los mandamientos. No obstante, uno tiene que reconocer que la carta de los Gálatas es difícil, no es una carta fácil. No es una carta fácil precisamente porque, al ser una carta un poco más universal, si se quiere, ¿sí? Recuerden que la carta de los Gálatas, como habíamos dicho, no es escrita a una ciudad en particular, como puede ser Éfeso, ¿sí? O como puede ser a Roma. El hecho de que no sea una carta a una ciudad en particular, sino a una región con un grupo de gente, hace que sea un poquito más universal y que no haya un tema específico como por ejemplo la carta a los Corintios. Entonces, en esta carta a todas las congregaciones de Galacia, a Derbe, ¿sí? Listra, por ejemplo, Antioquía de Pisidia, la carta a los Gálatas es un poquito más amplia, más universal en ese sentido, ¿sí? Y precisamente al ser un poquito más amplia, por ahí el tema no está tan finamente desarrollado, entonces genera dudas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si nosotros hubiéramos estado en esa región, si hubiéramos estado por ejemplo, en Pisidia, ¿sí? En Antioquía de Pisidia, habríamos entendido claramente lo que nos dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de escribir la carta, unos años antes de escribir la carta, pasó por esa región, predicó el Evangelio, anduvo con Barnabá, ¿sí? Llamado en castellano Bernabé, predicó el Evangelio, predicó la buena nueva, se crearon congregaciones. Obviamente recuerden que Pablo siempre lo hacía a partir de las sinagogues, de las sinagogas que ya existían en el lugar. Y en esos lugares había tanto personas que venían del paganismo absoluto como personas que venían del judaísmo. Entonces, cuando uno ingresa en una congregación, ingresa con costumbre, con hábitos, con cosas aprendidas, ¿sí? Con cosas que cree que son verdaderas, cosas que cree que son ciertas, y busca muchas veces meter esas ideas que ha apoyado durante toda su vida. Como por ejemplo, habíamos dicho la situación de alguien que se había convertido al judaísmo. Imagínense ustedes un griego nacido en Atenas, por ejemplo, que por cuestiones de familia o cuestiones de trabajo o por cuestiones de Estado, terminó viviendo, por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, y en esa ciudad toma contacto con el judaísmo, le gusta la vida judía, le gusta la moral judía, le gusta el pueblo judío, y busca integrarse a este. ¿Qué es lo que hace? Se acerca a una sinagoga, o quizás, perdón, tengo que dejar la salvedad también de quizás por intereses económicos, ¿sí? Él se acerca, por ejemplo, a una sinagoga, este ateniense, habla con los titulares de la sinagoga y les dice, bueno, ¿cómo hago yo para hacerme judío? Y le dicen, bueno, tenés que respetar todos estos mandamientos, tenés que cumplir estas legislaciones, tenés que bautizarte, tenés que circuncidarte y bueno, y hacer a diario después hacer estas oraciones y venir los días miércoles y los sábados a participar de las reuniones. Y después, bueno, hay otras cosas que te las vamos a explicar. Supongamos que esta persona pasa por toda esa situación, se circuncida, obviamente, pasa por las aguas de la purificación, y comienza a caminar dentro del judaísmo. Por ejemplo, en una sinagoga que respete todos los preceptos fariseos de la rama de Shammai, como habíamos hablado el otro día. Y esta persona empieza a adquirir todas esas costumbres, hábitos, esas leyes diarias de vida, ¿no? Se levanta a la mañana y hace Modeniani, la oración, se lava las manos como tiene que lavarse, hace la oración sobre el vino, sobre el pan, sobre los dátiles, sobre todo lo que tiene que hacer. Y cumple con todo esto. Y se hace la circuncisión completa.
Ahora imagínense ustedes, vuelvo a lo mismo, por eso dije que tengo que retomar un poquito, imagínense ustedes que después viene una persona como Pablo y dice, ¿saben qué, muchachos? Todo esto, toda esta cantidad de preceptos que le dicen que tienen que orar por las aceitunas, orar por el pan, cuando es dulce, orar por esto de tal forma, orar por esto de tal otro, orar cuando toman agua, orar cuando se ponen los zapatos, si miran al cielo tal cosa y tal otra, todo esto es basura. Todo esto está reemplazado por la fe en Jesucristo, está reemplazado por la fe en Yeshua. Nada de esto sirve. Dejen todo eso. Ustedes imagínense la situación de ese joven ateniense que ha empezado a transitar su vida en todo eso, y no solamente la de él, sino también, por ejemplo, los miembros de esa sinagoga que eran seguidores, por ejemplo, de las ideas de Shammai, y las aceptaron toda su vida. De golpe, viene Pablo, les muestra quién es el verdadero Mesías, les habla con las Escrituras, y esta gente lo acepta, esta gente tiene una revelación acerca de la verdad del Evangelio. Pero toda esta gente ha venido cumpliendo con este conjunto de disposiciones y las deja de lado. Ahora bien, Pablo se retira a predicar el Evangelio en otros lugares, e incluso va a Jerusalén, participa del concilio. ¿Y qué ocurre cuando él no está en esos lugares? Van personas diciéndose enviados, diciéndose apóstoles, siguiendo las doctrinas más cerradas del judaísmo, las que Pablo había rechazado como basura. Y dice, no, está muy bien que ustedes crean en Jesús, que crean en Yeshua, está muy bien, pero además tienen que hacer todo esto, esto y esto, porque si no, no serán salvos. ¿Qué es básicamente lo que ocurre en este lugar? Muchos, ante la presión de toda esta situación, dicen, no, esta gente tiene razón, sí, nosotros creemos en Jesús, pero hay que hacer todo esto. Y ustedes me dirán, bueno, pero qué raro que pase eso, ¿verdad? Qué raro que esta gente crea estas cosas. Y yo les digo que en la realidad, en nuestro país, en nuestros países, perdón, no quise hablar de Argentina, en nuestros países, en Latinoamérica fundamentalmente, y también un poco en Estados Unidos, esta es una realidad que se vive a diario. Y me estoy refiriendo específicamente a nuestros hermanos o paisanos judíos mesiánicos. Muchas personas que han ingresado en las raíces de la fe han terminado por adoptar el conjunto de disposiciones alágicas que promueve el judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico que por supuesto es continuador del judaísmo farisaico. Entonces uno, por ejemplo, ve en ciertos grupos, los cuales no voy a nombrar por una cuestión de respeto, pero uno ve ciertos grupos, como por ejemplo de un país como México, donde por ahí uno tiene un mexicano, ¿sí? Que uno lo ve, morocho mexicano, parece un charro mexicano, bajado del caballo de una película típica mexicana, que de golpe y porrazo se deja la barba, se deja los peyot al costado de la frente, se pone una kipá, se pone un talit y empieza a hablar raro, haciéndose el judío. Y adopta el sidur judío, el conjunto de oraciones y disposiciones de la halajá judío-rabínica, se levanta por la mañana y reza Modeani, reza cuando se lava las manos, hace el al Netilat Yadaim, y sigue el conjunto de disposiciones de la halajá judío-rabínica. Y a uno le puede parecer raro, pero esto ocurre. Gran parte del judaísmo mesiánico, yo diría el 80% del judaísmo mesiánico, termina implicado en este conjunto de disposiciones. Entonces, imagínense, si a la luz de nuestros tiempos, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos caminado, con los casi 2000 años de historia del cristianismo, teniendo los textos a la mano, que ahora tenemos la Carta de los Corintios, Gálatas, Romanos, que tenemos los Evangelios, si con todo este bagaje histórico, cultural, con todo este conocimiento y sobre todo, habiendo visto las manifestaciones de la fe, si aún con todo esto hay gente que voluntariamente termina abrazando las disposiciones de los rabinos que no creen en Yeshua, imagínense cuánto más pudo haber ocurrido en aquel tiempo en que las cosas todavía no estaban claras. Tiempo en el cual venía uno y decía, sí, porque hay que seguir a Jesús, hay que seguir a Yeshua, y hay que hacer tal cosa, y para seguir a Yeshua hay que hacer tal otra, y para seguir a Yeshua hay que hacer otra más. Y por ahí venía uno con unas cuantas disposiciones escritas, un supuesto evangelio, y por ahí aparecía otro. Recuerden ustedes lo que charlamos, por ejemplo, acerca de Lucas. Lucas cuando le escribe a Teófilo, si es que Teófilo existió y no es una frase para hablar de aquel que ama a Dios, Lucas dice, puesto que hay muchos que están escribiendo sobre estos temas, hay muchos que emiten opiniones y escriben textos de estos temas, me he propuesto, yo, que soy de los que realmente
vio estas cosas y que estuve y que hablé con los apóstoles y que vi todo esto, yo voy a escribir un evangelio, termina diciendo Lucas. Imagínense, en aquel momento que había tanta confusión, cómo la gente no iba a correr por ahí a adoptar las disposiciones que supuestos apóstoles, supuestos enviados, les decían que tenían que cumplir. Esa es la gran explicación que permite entender esto que pasó con los Gálatas. Es así que llegamos al capítulo 3, versículo 2, donde Pablo les echa la cara, luego de haberlos llamado necios, ¿sí? Lo que vimos el otro día, o eso que se traduce, Gálatas insensatos, más que nada la palabra es necio, lo que diríamos necio. Lo que pasa es que no ponen en este lugar necio porque en otro lugar se vuelve a repetir, en el versículo siguiente, en el versículo 3, aparece la palabra necio, por eso en el versículo 1 ponen insensatos, pero es la misma palabra en griego. En Gálatas capítulo 3, versículo 2, Pablo nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, acá la contraposición es muy clara. Hay una presencia espiritual que acompaña a aquellos que creen. Esta manifestación se presenta obviamente de distintas maneras. Algunas de estas son los llamados dones espirituales. Esa manifestación, esa presencia espiritual, ha venido a partir del cumplimiento de una serie de acciones que la persona lleva adelante. O sea, me refiero a las disposiciones alágicas. Esta manifestación espiritual, les dice Pablo, ¿ocurrió porque ustedes siguieran disposiciones del alajá o vino porque oyeron con fe? A partir de la respuesta es que entonces se puede inferir con razón que si la manifestación del Espíritu no vino por el cumplimiento de acciones u obras que todos pueden realizar, entonces, ¿por qué ahora se encontrarían atados al cumplimiento de esas prerrogativas? La pregunta que yo le haría a cualquier, por ejemplo, de nuestro momento, judío mesiánico, que quiere adoptar el conjunto de las disposiciones, como por ejemplo el Shulchan Aruch. Si el Shulchan Aruch es un texto judío rabínico, el Shulchan Aruch significa la mesa tendida, donde está compiladas un montón de disposiciones acerca de lo que una persona tiene que hacer, por ejemplo, durante el día. Bueno, la pregunta que yo le haría a cualquiera es decir, vos recibiste la salvación, conociste a Yeshua, y el Espíritu tocó tu corazón y te habló y te mostró que era el Mesías, ¿por seguir las disposiciones del Shulchan Aruch o te vino por fe? Y me va a decir, no, me vino por fe. ¿Y entonces para qué te vas a atar ahora todo esto? Que obviamente Pablo no se está refiriendo a los preceptos de la Torá. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo, cuando estuvo en Jerusalén, había participado del voto nazareo precisamente para tapar la boca, diríamos en nuestros tiempos, a todos aquellos que lo culpaban de estar llamando a desobedecer las disposiciones de la Torá. Bueno, el versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Bueno, acá como les dije, es la misma palabra, acá que antes se tradujo como insensatos, acá se traduce como necios. Se trata de una persona que con necedad termina metiéndose él mismo en la prisión. Esto que dice, comenzando por el Espíritu, ahora van a culminar en la carne. Si les fue dicho que las obras que cualquiera pudiese hacer nunca sirvieron para alcanzar la salvación, para ser rescatados del mundo de pecado y transgresión donde estaban metidos, ¿por qué ahora deben pensar que es necesario que realicen obras de la carne para salvación? Entonces, esto nos lleva a pensar varias cosas. Si el conjunto de preceptos no sirvieron para que se alcanzase la perfección, nuevamente repito, ¿por qué van a pensar ahora que van a alcanzar la perfección por esas obras? Tomando en cuenta que Pablo escribe esto luego de haber demostrado que no ha mandado a transgredir la Torá, habiendo tomado voto de Nazareo, es evidente que no se está refiriendo a incumplir los mandamientos, sino a la idea de que para no perder la salvación, las personas ingresen en el sistema legalista de la Torá oral. Yo hace un tiempo escribí un texto que lo publicamos ahí en La Plata de Nazarenos, donde se habla de que hay un desplazamiento. Ustedes recuerden, el pueblo de Israel se desplaza desde el monte Sinaí hasta alcanzar en un momento el monte Sión, ¿sí? Una cosa no está completa sin la otra. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de que el monte Sinaí representa lo que sería la Torá escrita, y el monte Sión, donde estuvo luego el templo de Jerusalén, que fue el lugar donde se produjo la queda de Isaac, ¿sí? Donde Isaac es casi sacrificado. Hay un desplazamiento del pueblo de Israel del monte Sinaí al monte Sión, y eso nos enseña, como tal cual yo les expuse en aquel escrito, que no alcanza con la ley escrita que se recibe en el monte Sinaí, sino que eso tiene que ser completado con la Torá viva, que es precisamente Yeshua, quien está representado en el monte Sión. Pero si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel no ingresa en la tierra prometida, se queda dando vueltas alrededor del monte Seir. Y en un momento dice, bueno, ya han dado demasiadas vueltas sobre este lugar, se acuerda que el Señor les dice, partan de este lugar. Este dar vueltas alrededor del monte Seir,
yo había comentado en aquel escrito, que es una representación del sistema legalista, ¿sí? En el Monte Seir hay una representación de ese conjunto de disposiciones y disposiciones que precisamente el judaísmo rabínico ha tratado de levantar en vano para alcanzar la perfección y que ha hecho que ellos se hayan perdido precisamente la comunión con el Mesías y estén hace 2000 años estancados en dar vuelta alrededor de preceptos sobre preceptos sobre preceptos. Bueno, Gálatas 3:4 dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Bueno, ¿cuáles serían estas cosas que padecieron en vano? Toda persona cuando se acerca a los pies de Yeshua tiene que abandonar hábitos, relaciones humanas que son inconducentes, familiares inclusive, cuya permanencia no edifica, ¿no? Un poco de todo lo que veníamos hablando también previo a la reunión. El versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, y acá les tengo que decir algo. Sabemos que la carta a los Gálatas tiene puntos que no están totalmente claros. Quien diga que tiene completamente claro todas las cosas, yo ya dije, es mentiroso. ¿Por qué? Porque el Señor nos va revelando paulatinamente muchas de las cosas, e incluso yo entiendo que hay, obviamente, elementos de la Torá escrita y elementos que aparecen en los evangelios que solamente lo vamos a entender cuando Él venga. Pensemos algo, las escrituras, la Biblia, no va a perder su utilidad cuando Yeshua venga. Recordemos que mientras estén los cielos y la tierra, ¿sí?, la Torá va a estar vigente. O sea, las escrituras van a estar. ¿Qué ocurre? ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Y que, por ejemplo, una persona como Isaías va a resucitar, que una persona como David va a volver a la vida, que una persona como Pablo va a volver a la vida. Entonces nos vamos a poder encontrar con Pablo y decirle, mire, rabino, acuérdense que Pablo era rabino, ¿no? Mire, rabino, ¿me puede explicar lo que quiso escribir en Gálatas 3:5, por ejemplo, ¿verdad? Porque por ahí no lo entendí bien. Bueno, estas cosas, aunque parezca un poco gracioso, qué sé yo, un poco dicho en broma, sin ánimo obviamente de ofender ni de tomar en broma las escrituras, estas cosas son ciertas. Mucho de las escrituras se nos va a revelar precisamente cuando Él venga, cuando instaure su reino y aparezcan estos grandes maestros de las escrituras y nos puedan explicar las cosas. Obviamente que aquellos que son maestros ahora lo que van a hacer es los que van a limpiar las ventanas del nuevo templo. Y en buena hora también, porque ha habido grandes hombres como Pablo, como Santiago, como Pedro mismo, que son los que van a hablarnos las profundidades del Evangelio. Pero todo esto que hoy nos puede llevar a algún tipo de duda y que uno puede tomar una posición, decir, bueno, a mí yo entiendo que es tal cosa, o Jim Staley puede decir, bueno, yo entiendo que es tal otra, o Michael Rood, si bien estamos más o menos, estamos todos en una misma sintonía, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros líderes mesiánicos de este momento, como el señor Celorio, estoy haciendo nombres, con respeto, el cual ha abrazado el judaísmo mesiánico y adopta para él y para el grupo de personas que siguen las enseñanzas de él, adopta el conjunto de alajot, el conjunto de disposiciones rabínicas. Bueno, más allá de lo que uno cree y de lo que la Ruach HaKodesh muestra en nuestros corazones, en nuestras mentes, no tenemos por qué pensar que están completamente equivocados, ¿sí? Todos podemos tener aciertos y desaciertos. Bueno, el versículo 5, repito, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, la palabra acá traducida como suministro me resultó interesante desarrollárselas. Vieron que siempre busco desarrollar una o dos palabras en los idiomas originales. Me pareció interesante desarrollar la palabra esta suministra el Espíritu, porque quizás les sirva a alguien también para entender de qué se está hablando y también son elementos que sirven para las predicaciones. Como muchas palabras del idioma griego, resulta de la unión de otras palabras. Yo ya le he explicado esto. La palabra suministrar, esto suministrar en griego, en realidad es una palabra compuesta. En este caso, la palabra que se ha traducido como suministra es la palabra epi-joregeo, ¿sí? Está compuesta por dos palabras, epi, que significa en este caso adelante, y joregeo, a su vez también es una palabra compuesta de otras dos palabras griegas, que es una es la palabra joros, que significa coro, y también se emplea para baile, y la palabra agó, que significa guiar o llevar. Bueno, repito, a ver, ¿qué estoy queriendo decir con todas estas cosas? Acá donde dice, en Gálatas capítulo 3, versículo 5, donde dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, este suministra, que es el Strong 2023, por si alguien lo quiere tener presente,
que es la palabra epijoregeo, está formada por otras palabras, como la palabra joros, como les dije, que es el estrón 5525, y la palabra agó, que es el estrón 71. Joros significa coro, y agó es el que guía. ¿Qué significa todo este embrollo de palabras que yo les he dicho en griego? Bueno, que en griego clásico, recordemos que Pablo era una persona muy ilustrada, conocía obviamente los distintos dialectos del idioma griego. En griego clásico, esta palabra es usada para hablar de aquel que se dedica a financiar un coro. Un coro o un baile era, en los festivales públicos, era una cosa cara. ¿Sí? El tener un grupo de gente que cantara, que tocara instrumentos, que bailara, ¿sí? Que hiciera todo el circo, digamos, toda esa presentación. Había una persona que bancaba todo eso, que lo pagaba, ¿sí? Que ponía su dinero para todo este festival público. Muchas veces eran gente de dinero, otras veces eran personas vinculadas al poder, y obviamente lo hacían también para el reconocimiento social, ¿no? Era un espectáculo y que todos lo podían gozar. Bueno, eso era la persona, el llamado, esta persona que yo digo, el joregueo, ¿sí? Que es lo que significaba ir adelante. ¿Por qué la comparación con el Espíritu, con la Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo? Porque acá lo que se está diciendo, que todo este trabajo de ministración, este trabajo de los distintos dones que uno puede ver, por ejemplo, en un coro, la persona que canta, el que canta como tenor, el que canta como una voz más suave, el barítono, aquel que toca un instrumento, aquel que baila, o sea, esta suministración de distintas tareas, que es lo que llamaríamos los dones del Espíritu, bueno, Pablo lo representa con esta palabra, con este epijoregueo. En castellano solamente nos dice aquel pues que os suministra el Espíritu. En realidad es una cosa mucho más linda, mucho más completa, que nos está hablando de la administración del conjunto de dones espirituales, los cuales obviamente ustedes conocen, y que se está ejemplificando en esta imagen que cualquier griego conocía. ¿Sí? Cualquier griego conocía lo que era un joros, un coro, y los gastos que implicaba y la cantidad de personas que participaban. O sea, lo que nos está diciendo es que el Espíritu abastece todo lo necesario para el desarrollo de la persona. Entonces, acá lo que nos está diciendo Pablo es que si estamos siendo ministrados y estamos recibiendo todas estas maravillas de parte de Él, como el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritu, la palabra profética, ¿sí? Todo esto, ¿por qué está viniendo? ¿Porque yo me levanto a la mañana y recito una oración? ¿O me está viniendo por la fe? Volvemos, dense cuenta que todos estos versículos están girando alrededor de lo mismo. O sea, ¿qué puede aportar el cumplimiento de un conjunto de reglas inventadas por los hombres y que no provienen del Espíritu? Porque la gran diferencia radica entre lo que proviene de los hombres, que es lo que, por ejemplo, esta gente extraña llevó a las congregaciones de Galacia, y lo que proviene de Dios, que fue revelado, por ejemplo, a Pablo fue revelado en el camino a Damasco, o al pueblo de Israel fue revelado en el monte Sinaí, ¿sí? Y luego se une a la revelación de Yeshua. Es por esto que podemos preguntarnos, por ejemplo, miren, pensando en Cornelio, ¿sí? Lo que vemos en el libro de los Hechos, podemos preguntarnos, Cornelio, que es un hombre piadoso, que hace justicia, limosnas, o sea, en conciencia es un hombre que se encuentra caminando rectamente. ¿Recibe la visión por tener fe en Dios o por lavarse las manos haciendo una oración? ¿Recibe la visión por cumplir un rito rabínico o por la fe que lo guiaba a buscar a Dios? Porque miren, yo les voy a decir algo, es muy interesante la situación de Cornelio, porque Cornelio no era prosélito. Si ustedes se fijan, los datos que yo obtengo a partir del libro de los Hechos, Cornelio no se había convertido al judaísmo. ¿Y por qué me atrevo a asegurar esto? Que quizás me equivoque, quizás alguien pueda refutarlo, ¿sí? Dejo esto a la libre apreciación, pero aseguro esto por el hecho de que debía ser considerado una persona impura, una persona fuera de aquellas cercanas al pueblo escogido, ¿sí? Él estaba fuera del pueblo. Si alguien se convertía, ya no estaba fuera del pueblo. ¿Se entiende lo que digo? Fíjense que en lugar de esto, Pedro normalmente a Cornelio lo hubiera considerado un ser impuro. ¿Sí? Si Pedro no hubiese recibido la visión de los animalitos que descienden en el lienzo o en el talit, que descienden frente a él, si esa visión que recibe Pedro, si Pedro no recibiera esta visión, él hubiera considerado a Cornelio una persona impura. Fíjense lo que se dice en Hechos capítulo 10, versículo 28. Hechos 10:28 dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Evidentemente,
Cornelio es considerado una persona que no tiene que tener contacto con el judío, ¿sí? Entonces, obviamente Cornelio, que recibe esta visión, no la recibe por haberse hecho judío, porque no era judío. Fíjense algo muy interesante, lo recomiendo a ustedes la lectura, ¿no?, del capítulo 10. Dice que Cornelio hacía constantes oraciones a Dios, ¿sí? Y la palabra utilizada para referirse a las oraciones de Cornelio es la palabra deomai, es el Strong 1189, y significa una oración dada en una búsqueda profunda de Dios. Obviamente desconocemos las motivaciones interiores que este hombre tenía, pero pensemos que era un hombre de guerra, era conocedor de la vida, era conocedor de la muerte, de los dolores, de los peligros. Quizá en su interior sabía que había cometido tal vez actos que estaban en el límite de lo humano en otros tiempos en que le tocaba el servicio. Quizás buscaba que Dios perdonara sus acciones y que su familia se viese libre de las consecuencias de esas acciones anteriores. Quizás fuese un hombre, o tal vez sin cuestiones del pasado que lo atormentaran, pero sí pensaba en su interior en la búsqueda de un buen futuro para su familia. No sabemos el interior de Cornelio, pero sí sabemos lo que se expone a partir de lo que el mensajero, el ángel de Dios, le dice. Hechos capítulo 10, versículo 4 dice, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense qué importante esto, que las oraciones y las limosnas, y como les dije, las oraciones se refieren a una oración profunda de Cornelio buscando a Dios, y la sedacá, ¿sí?, que había hecho Cornelio, son las que son tomadas en cuenta. Fíjense que en esto estamos hablando de una acción hecha por Cornelio, que es la sedacá, es la limosna. ¿Sí? Entonces alguien me podría decir, bueno, no, pero ve, ahí está que él hizo una acción y gracias a esa acción él llegó a Dios. No, no es así, porque muchas personas habían hecho limosnas. Fíjense lo que el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense que esto, lo que está diciendo el ángel, es el pensamiento divino, en definitiva. Es el pensamiento que, por ejemplo, nuestro gran líder, ¿sí?, para que uno no tiene que limitar las palabras de reconocimiento, el gran líder, el medio hermano del Señor, Jacobo, recuerde que Jacobo dice, mostrame tu fe sin las obras. ¿A dónde está la fe si no tenés obras? Fíjense que las obras a las cuales, por ejemplo, Jacobo se refiere, Jacob se refiere en su carta, la carta que es conocida como Santiago, tienen mucho que ver precisamente con esto que Cornelio hace. Ustedes recuerden que la carta, la llamada carta de Santiago, ¿no?, esta carta de Jacob, del medio hermano del Señor, el gran líder, el verdadero gran líder de Jerusalén, que algún día vamos a hablar de él, la cabeza puesta por el Señor en Jerusalén. Jacobo, en toda su carta, habla mucho acerca de la situación de los ricos y de los pobres. ¿Sí? Y fíjense que Jacobo hace hincapié en eso. Vos me decís que tenés fe, ¿y dónde está esa fe puesta en obras? Pero Jacobo no está diciendo que vas a alcanzar la salvación a partir de las obras. Y hago esta aclaración porque muchas veces se ha hecho la contraposición entre un Pablo y un Jacobo. Un Pablo que habla de la fe, ¿sí?, que nos permite alcanzar la salvación, y no las obras que nos lleven a la salvación. Y por otro lado, Jacobo habla precisamente de que si nosotros somos salvos, esa salvación va a verificarse en obras, que es en definitiva lo que el mismo Señor dice, que a través de los frutos las personas son conocidas. Bueno, acá tenemos el ejemplo tan grande en Hechos capítulo 10, versículo 4, no ya en boca de un ser humano, sino en boca de un ser sobrenatural, un ser celestial como un ángel, donde dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bueno, algo más quiero agregar y tiene que ver con el versículo 6. El versículo 6 dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Parece como descolocado este versículo, pero no es así. Veamos el anterior. El versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Esta contraposición que les digo entre el oír y el hacer. Y el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, esta frase, la frase Be'emin, Beyahwe, Vayashabea, Lotzedakah, que significa y le fue contado por justicia, Vayashabea, Lotzedakah, esta frase aparece en varios lugares de las Escrituras, las cuales me pareció importante citarlos, por lo menos para que se tenga presente. El primer lugar donde aparece es en Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6, yo lo voy a leer, repito, Génesis 15, versículos 4 al 6, donde precisamente se está hablando de la situación de Abraham, y dice, luego vino a él palabra de Yahweh, diciendo,
recuerden ustedes, cuando dice alguna frase así, luego vino a él palabra de Yahweh, no es que vino una voz de los cielos, sino que realmente la palabra se presentó frente a él, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Fíjense este detalle tan lindo, tan interesante, y que realmente yo veo que el 90% de la gente se lo pierde, y el 90% de los comentaristas se lo pierden. Fíjense que dice, y lo llevó fuera. Lo que nos está hablando es de una presencia física al lado de Abraham, no es una voz escuchada simplemente. ¿Sí? Por eso que les digo que el versículo 4, Génesis 15:4 dice, luego vino a él, ¿quién? La Mimra, la palabra de Yahweh, Adabar o el Logos, ¿sí? El verbum, dicho en latín, que es quien es precisamente quien luego se corporizará, quien luego se hará carne, tomando el nombre obviamente de Yeshua. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Yo me lo imagino el Señor mostrándole con su mano los mismos cielos que él había hecho. Dice, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Imaginémonos la situación y vamos a comprender esta profundidad de la fe. ¿Sí? A nuestro padre Abraham se le presenta la palabra, quizás dentro de la tienda, ¿sí? Se le presenta al lado y le dice, correspondiendo a su cuestionamiento acerca de que no tenía heredero, le dice quién lo va a heredar y lo lleva afuera. Quizás le apoyó la mano en el hombro, ¿sí? Quizás el Hijo de Dios le apoyó la mano en el hombro a Abraham y lo invitó a salir. Y cuando salió, con la otra mano, con la mano izquierda, por ejemplo, le mostró hacia los cielos y le dijo que mirara las estrellas. Y le dijo, así será tu descendencia. Imagínenselo a Abraham al lado, creyéndole, bueno, te creo, está bien, me decís que es esto y yo creo que va a ocurrir. Esa es la fe de Abraham. Esa fe, el creer en la promesa, es lo que hizo que Abraham, bueno, que Abraham tuviera una descendencia de millones y que nosotros también seamos hijos de Abraham. La frase será, y le fue contada por justicia, también aparece en el Salmo 106, capítulo 30 y 31, donde este gran hombre de Dios, Finés, se habla de Finés y dice, entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Bueno, es la misma frase que aparece también en Romanos, capítulo 4, versículo 3, y en Santiago, capítulo 2, versículo 23. Repito porque a veces hablo muy rápido. Romanos capítulo 4, versículo 3 y Santiago capítulo 2, versículo 23. El uso de la palabra, de esta frase, perdón, por parte de Pablo, de que le fue contado por justicia, es para que nos conduzca a pensar en qué momento de la vida de Abraham ocurre esto. Fíjense que cuando Abraham tiene este impacto de fe en su vida, Abraham estaba incircunciso. Entonces, con mayor precisión podemos asegurar que Abraham recibe el favor de Dios, no a partir de ninguna clase de obra, de ninguna acción humana que él hubiese hecho si se lo hubiera pedido, sino exclusivamente por la fe que tenía. La circuncisión de Abraham aparece recién 2 capítulos más adelante, o sea, cuando él tiene 99 años. Por esto es que Pablo, en este versículo 6, está tirando esta frase de Abraham. ¿Para qué? Para conducirnos a eso y mostrarnos que Abraham tuvo la fe necesaria y Abraham recibió la promesa de lo que iba a ocurrir a partir de la fe y no a partir de la circuncisión. Y no ya pensando en la circuncisión completa de la escuela de Shammai o la circuncisión de la escuela de Gilel. No, acá la circuncisión. Acá pensando directamente en la obra. Antes que cualquier obra, Abraham tuvo fe. Y esa fe le fue contada por justicia. Entonces, esto también lo utilizo para responder a los mesiánicos que creen que es necesaria las obras, incluso de la Torá, ¿sí? Para nosotros adquirir la salvación. Porque no es cierto. Yo puedo guardar Yom Teruah, yo puedo guardar Yom Kippur, yo puedo hacer una azúcar preciosa, puedo guardar la santa convocación de Pesaj y no ser salvo. Y eso es algo que nos tiene que que nos tiene que quedar muy claro, porque la salvación no viene por ninguna obra que la persona pueda hacer. La salvación viene por la fe en el Hijo de Dios, viene por la fe en Yeshua. E incluso, digamos más, la salvación no viene por bautizarse. Aún cuando ustedes recuerdan bien que está el texto que nos dice que el que crea en el Señor Jesús y se bautice será salvo. ¿Qué ocurre? Que precisamente el bautismo de identificación surge a partir de tener fe en Yeshua. Pero ¿qué ocurre si una persona en el lecho de muerte, ¿sí?
momentos antes de morir, acepta a Yeshua y reconoce, y su corazón se derrama y recibe un impacto profundo de fe, como el que tuvo, por ejemplo, ese ladrón que estaba al lado del maestro. ¿Qué pasa? ¿Esa persona que no se bautizó perdió la salvación? No. Esa persona recibió la salvación y la recibió directamente como un regalo de manos de Yeshua cuando él le dice, yo te digo ciertamente hoy que tú estarás, ¿sí?, compartiendo el mundo venidero conmigo. Hice bien la aclaración porque está mal punteado en la mayoría de los textos, donde dice, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, yo te digo hoy que estarás conmigo en el mundo venidero. ¿Sí? Ese ladrón recibe el perdón divino, recibe el perdón de Dios y no se bautiza. Entonces, tengamos esto bien presente, porque también es un argumento nuestro. ¿Sí? Aun cuando haya personas que quieran utilizar la carta a los Gálatas en nuestra contra, nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente y mostrarles que esta carta también va en contra de todos aquellos que ponen cualquier tipo de carga sobre la espalda del creyente, pretendiendo que eso es necesario para que se salve. Les digo más, no es necesario ni pasar al frente y hacer una oración. Todos los que están en este momento escuchando conocen la típica práctica de cualquier iglesia evangélica. Se invita a la persona, pasa adelante, hace una oración, acepta a Jesús en su corazón y lo dice públicamente. ¿Sí? ¿Y qué ocurre si eso no es público? ¿Qué ocurre si eso es en el ámbito de una cárcel? ¿Qué ocurre si eso es en un lugar donde no tenemos el acceso a todas las personas? ¿Y qué ocurre con una oración que, por ejemplo, yo invite a hacer a una persona a través de Internet? ¿Qué? ¿Acaso esa persona no va a ser salva? ¿Acaso si luego esa persona no tiene tiempo de bautizarse, no va a ser salvo? Bueno, el que afirme una cosa como esa estaría contradiciendo lo que el propio Pablo nos dice en esta carta. Bueno, los versículos 7 al 9 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, la promesa acerca del ser bendito viene por ser de la simiente de Abraham en cuanto a la fe. Y es por eso que puede ingresar cualquiera.